Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, pues muy buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada. Mi nombre es Noemi Goilón y formo parte del staff técnico de la Oficina de Transformación Digital del COIAS. En primer lugar, agradeceros a todos los que os habéis conectado por hacer un hueco en vuestra agenda para compartir con nosotros este webinar en el que hablaremos de la transformación digital en los modelos de negocio. Antes de nada, comentaros un poco qué es la Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme del COIAS. Esto surge del Ministerio de Economía y Transformación Digital, que a través de la entidad pública Red.es adjudicó al COIAS el programa de Oficina de Transformación Digital, que llamamos Oficina Acelera Pyme. Nuestra función durante este tiempo es ir acompañando a las pequeñas y medianas empresas, así como autónomos, asturianos, para ayudarles en el proceso de transformación digital de sus negocios. Y para ello llevamos a cabo varias líneas de actuación, que son jornadas divulgativas en transformación digital, servicios de asesoramiento y soporte digital, sesiones de emprendimiento digital, visitas a empresas y habilitadores tecnológicos, videopíldoras tecnológicas y también realizamos el foro de transformación digital, que tiene carácter anual y que constituye un punto de encuentro entre empresas demandantes de tecnología y habilitadores digitales. Por adelantaros la información, este foro tendrá lugar el 31 de mayo de 2023. Y bueno, ¿quién se puede beneficiar de las acciones de esta oficina? Pues como decía, cualquier pyme y autónomo, independientemente del sector al que pertenezcan. Remarcar también que todas estas acciones son gratuitas y de acceso libre y podéis informaros y participar en todas ellas a través de nuestra página web otdasturias.es. Aspectos organizativos del webinar, muy rápido. Pues mantener la webcam deshabilitada, a excepción del ponente, Paloma, de igual forma con los micrófonos, que deberán estar silenciados para mejorar la calidad del audio. Y con respecto a las dudas y preguntas, todas aquellas que vayan a ir surgiendo, pues podéis ir escribiéndolas en el chat o interaccionando en el chat. Y al final de la ponencia abriremos un turno de dudas y preguntas, donde se las podremos trasladar a Paloma, todas aquellos que vayan saliendo o nuevas consultas que os surjan en el momento. Y lo que sí os pediría, que lo estaba diciendo ahora antes de arrancar la jornada, que es, para referirnos mejor a vosotros y también para tener trazabilidad de los asistentes, es que entréis al menos con un apellido, ¿vale? Con nombre y apellido. Y ahora sí, pues es momento de presentar a la protagonista que nos acompaña en esta jornada. Ella es Paloma Grijota, a quien quiero agradecer su predisposición y colaboración en la organización de este webinar. Os la presento brevemente haciendo una reseña a su currículum. Gran parte de su trayectoria profesional ha estado relacionada con la identificación de talento de las personas para orientarles en su desarrollo profesional. Paloma es licenciada en psicología y tiene un MBA en recursos humanos, y su experiencia profesional siempre ha estado vinculada con la selección de formación y desarrollo de las personas. Y durante la ponencia de Paloma, descubriremos cómo la transformación digital es una palanca de cambio en las empresas que influye de manera directa en la propia organización y en las personas que forman parte de ella. Y analizaremos también qué herramientas y competencias hay que desarrollar para lograr los resultados esperados. Os destaco aquí los principales interrogantes que trataremos de resolver en esta jornada. Pues bien, ¿somos conscientes de cómo influye la transformación digital en todas las áreas de la empresa? ¿Están todas las empresas preparadas para asumir el cambio? ¿Nuestra organización posee las herramientas necesarias para innovar en los procesos, o poseen las empresas las competencias requeridas para desempeñar las funciones clave? Pues por ir finalizando esta introducción, aquí os dejo las formas de contactar con nosotros, ¿vale? Podéis hacerlo de forma presencial en la sede del COIAS, estamos en calle Asturias 11, en Oviedo, a través de nuestra página web, pues otdasturias.es, a través de nuestras redes sociales, estamos prácticamente en todas como @coias, y también pues por correo electrónico en el correo otd@coias.es. Importante mencionar que todas las actuaciones llevadas a cabo por la Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme del COIAS están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y por el propio Colegio de Ingenieros Industriales de Asturias. Y por mi parte, ahora sí, nada más. Muchas gracias por vuestra atención y cedo ahora sí el protagonismo a Paloma para que dé comienzo a su ponencia. Muchas gracias. Gracias, Noemí. Nada. Daros las gracias a vosotros también por contar otra vez conmigo en estas jornadas. Yo os había conocido, aparte de que ya tenía referencia vuestra, pero sí que os conocí más a fondo y todo lo que hacéis en un evento que hubo en Oviedo, ahí en el Calatrava, no me acuerdo el mes, sé que fue este año,
un evento brutal de organización, de ponentes, de todo lo que había allí organizado y ahí es donde ves realmente el interés y todas las acciones que se ponen en marcha de cara a toda esta parte de transformación digital. Así que en su momento os doy la enhorabuena por el evento y la verdad que cualquier cosa que organicéis merecerá la pena siempre. Así que Oye, animo a pues todo el mundo muchísimas a gracias ir por también a tus los eventos palabras, Paloma. presenciales. Gracias. Estuvo genial, estuvo muy bien. Tenemos aquí 23, de los cuales hay alguien de la organización, con lo cual calculo que podamos ser unos 18 o 19, más o menos, personas externas a la organización. Y si os parece y os animáis, como esta parte online siempre para mí tiene sus ventajas, por supuestísimo, pero también es cierto que pierde un poco ese feedback que siempre necesita el que está al otro lado. Entonces, si os parece y si os apetece, me podéis poner en el chat, pues nada, sector en el que trabajáis, si queréis poner la empresa, departamento, bueno, si queréis comentar algo o desde dónde os estáis conectando, ¿vale? Si me ponéis algo en el chat, por favor, si sois autónomos, trabajáis por cuenta ajena, es una empresa muy grande, una empresa más familiar y, bueno, un poco a lo mejor el departamento en el que estáis, ¿no? O qué área tocáis. Si no queréis poner el nombre de la empresa, pues simplemente el sector. Si se anima alguien, por favor, de los 18, 19 que debéis ser, si rompe alguien el hielo, si no Sí, bueno, pasamos además palabra. también comentarles que lo que escriban en el chat solo lo vemos nosotros como organizadores, ¿vale? Por si alguno tiene esa preocupación, así Sí, que sí, podéis escribir eso ahí es. toda la información que no Pueden, tenemos. mantenemos la privacidad totalmente. Aquí no pasa nada. Entonces, si alguien se anima, yo entiendo que luego hay personas que a lo mejor te tienen ahí como la radio, ¿no? Como un poco de fondo y van siguiendo un poco el webinar como si fuera una radio y no tienen posibilidad a lo mejor de estar interaccionando. Sí, Entonces, bueno, no pasa nada. Hoy, como mañana es la lotería, pues hoy es el día, el día sí. previo de la radio. Vale, autónoma, una persona autónoma desde Oviedo en el sector servicios. Genial. Si alguien más nos quiere contar cosas. Bueno, o si Noemí, si tú vas viendo que hay por ahí más autónomos por aquí, sector, podemos saber el sector, ingeniería, sector ingeniería, servicios, ingeniería, bien. Alguien más que esté en empresa privada, a lo mejor empresa pública, no lo sé. Bueno, nos vais contando, ¿vale? Y me vas diciendo, Noemí, por tener un poco la referencia. Sí, Entonces, bueno, creo vamos que a había un la... poco de duda que si estábamos viendo lo que nos estáis escribiendo, sí, estamos viendo toda la información que nos Sí, estáis escribiendo en el chat, ¿vale? Simplemente es que es eso, solo lo vemos bien presentadores o organizadores, pero bueno, ya hay varias personas que nos han escrito ahí en el chat. ujú. Bueno, pues mientras la gente se va animando, vamos a compartir la pantalla y empiezo la presentación, ¿vale? Yo sí que es verdad que a lo largo de la presentación a lo mejor hay momentos que lanzo alguna pregunta y si queréis interaccionar a través del chat, estupendo. Y si no, pues nada, seguimos y seguimos adelante y lo dejamos si no para el final. Así que vamos a compartir la pantalla, a ver si lo hago bien, ¿no, Noemí? Allá vamos. Y si me confirmáis. ¿Me confirmas que se ve a pantalla completa, Noemí? Se ve perfectamente, Paloma. Perfecto, ¿no? O sea, que hicimos bien las pruebas. Lo hicimos perfecto. Vale, el entrenamiento salió bien. Vale, genial. Lo Pues único, nada, no vamos sé si con... quitar el botoncillo este que te aparece en la parte inferior Ah, lo de... oculto. Sí, 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 es dale a verdad que lo ocultar, que estáis se viendo. ve, se ve Cierto. mejor. Espera, ¿eh? Ocultar y así lo veis. Eso es. Eso es, Vale. perfecto Así ahora. no me molesta, a mí tampoco me molesta. Bueno, los puntos que estuvo hablando Noemí antes son esas preguntas que lanzamos como parte del programa, porque al final no va a ser un webinar que transmitamos unos conocimientos muy técnicos, ni mucho de procesos ni de procedimientos, ¿vale? Sí que va a ser más de reflexión, de lanzar preguntas, de dar ideas y de analizar en qué situación o en qué momento estamos. Lógicamente, mi ámbito de actuación son los recursos humanos y las personas
que trabaja en las organizaciones y los propios modelos de organización. Entonces, yo me centro en esa parte que es en la que os puedo aportar más, y habrá otras personas que en transformación digital aporten otros conocimientos y lo hagan mucho mejor que yo. Pero la parte de recursos humanos es en la que yo tengo la experiencia y en la que sí que os puedo hablar más en profundidad. Entonces, el enfoque va a ir por ahí, aunque ya veis en el programa bastante claro por dónde van los tiros. Primera pregunta, que yo soy mucho de lanzar preguntas, ¿vale? Preguntas así abiertas. A ver si os suena esta típica frase que escuchamos en muchas empresas, y es esta: en esta empresa esto siempre se ha hecho así. Y decirme las veces, podemos contarlas con 200.000 dedos de las manos, las veces que hemos oído en esta empresa esto siempre se ha hecho así. Primera barrera que nos encontramos para proceder a transformar, en este caso digitalmente, la transformación digital, pero sí que es cierto en cualquier tipo de transformación cultural, transformación de la organización de la empresa, transformación de los procesos de selección, de cómo vamos a hacer la formación, cualquier tipo de transformación, siempre nos vamos a encontrar con esta primera barrera de en esta empresa esto siempre se ha hecho así. Eso es cierto que, bueno, es algo que siempre vamos a ver. Y al final, ¿qué pasa? Que la tecnología nos ha pillado así. Nos ponemos las manos en la cabeza porque los cambios son tan brutalmente rápidos que nos pilla. Al final pasamos de ese teléfono que tenemos ahí, ¿no?, donde metíamos el dedo y dábamos a la rosca, y de repente, solo con la voz, yo le doy una instrucción a un asistente y llama por teléfono o hace cualquier cosa. Y nos ha pillado. Entonces sí que es verdad que tenemos de alguna forma que tratar de lidiar con esa información analógica con la que llevamos tiempo trabajando, sobre todo bueno, personas de mi edad, ¿no?, que pasan ya de los 40 y que te pilla un poco en medio, ¿no?, esa parte analógica de cuando bueno, nos mandaban a hacer deberes en el cole o preparar algo, ibas a la biblioteca a buscar en una enciclopedia de dónde sacar la información, ¿no? Entonces nos ha pillado un poco ahí. Tenemos que ver cómo podemos casar o cómo podemos unir esa parte analógica, que todavía tenemos ese chip en la cabeza en muchas ocasiones de esa parte analógica, con esa parte digital. Sí que es cierto que si hablamos de tecnología, podemos hablar de estos dos grandes grupos, así a grosso modo: las tecnologías duras, puramente duras, que son todos los dispositivos, los elementos, todo lo que forma parte de la tecnología como la entendemos puramente, pero también hay otro tipo de tecnología que serían las blandas, donde está la parte humana, donde está el know-how de las empresas, el cómo hacemos las cosas, y para lanzarnos al proceso de transformación digital tenemos que hacernos también estas preguntas. Si yo como empresa o yo como persona tengo el know-how, el cómo hacer las cosas, tengo el know-how suficiente para implantar esta tecnología. Y también, ¿para qué me va a servir? Porque muchas veces las empresas empiezan a implantar por ser los más modernos, los más punteros y porque está de moda, y tenemos que preguntarnos para qué me va a servir. A lo mejor esa aplicación en concreto es la bomba para tal empresa, pero para mí no me sirve, ¿no? No necesito un Ferrari si me puedo apañar con un 600, ¿no?, para ir y venir a 2 kilómetros de mi casa, como suele decir. Entonces, eso sí que es una pregunta importante que nos tenemos que hacer y pensar en esas tecnologías, entre comillas, blandas, que es el know-how de las empresas. Si vamos a las fases puramente de un proceso de transformación digital, serían estas. Yo me voy a centrar un poco en las tres primeras porque son las que van teniendo más relación con las personas y con la interacción de las personas en la organización o entre ellas, ¿no?, y los modelos estructurales de las organizaciones. Primera fase, la identificación de las tecnologías, el análisis, diseñamos, ejecutamos y vamos mejorando, y luego hacemos un control del proceso. Entonces, si vamos a esta primera fase, que es la de identificación, tenemos que ver qué tecnologías existen en nuestra empresa y qué tecnologías existen hoy en día en el mercado.
De esta forma las conocemos en profundidad y determinamos si nos son útiles o no, que es lo que hablaba al principio. ¿Son útiles? ¿Las quiero aplicar? Entonces ya empiezo todo ese proceso. Por ejemplo, en una de estas fases podemos encontrarnos con las típicas empresas que tienen un modelo de ERP, empiezan a implantar el teletrabajo, ya lo tienen bastante implantado, ya disponen desde hace tiempo con un modelo de CRM, de atención al cliente. Habrá empresas que tengan ya puestos puramente digitales. De hecho, ya veis un montón de ofertas que hay hoy en día donde ya se discrimina entre presencial y remoto. Ya hay ofertas en las que filtras por remoto o por presencial, ¿no? Eso serían también puestos digitales. Y habrá empresas que estén empezando a trabajar o ya tengan implantadas o se estén planteando las herramientas colaborativas, ¿vale? Vamos a ir hablando un poco de todo ello. ¿Qué pasa? Que en el momento que yo identifico todo esto o dentro de mi empresa ya estoy trabajando con algunas de estas herramientas o estoy poniendo en funcionamiento algunos de estos temas, si el profesional que ya está funcionando con ello o acepta el cambio, le dices, oye, vamos a implantar esto y acepto el cambio, ahí ya tenemos mucho terreno ganado, porque son personas que ya lo que me están diciendo es que están dispuestas a desarrollar habilidades y conocimientos digitales. Ahí ya en esta fase tenemos una parte ya bastante positiva de cara a las personas que forman parte de la organización. Si vamos a la segunda fase, que es el análisis, tenemos que mirar en qué punto de madurez digital, en qué grado está la empresa. Porque claro, nos podemos encontrar con la empresa en la que tiene esa duplicidad del papel y digital. ¿Vale? La transformación digital no es digitalizar todo, por supuesto que no es digitalizar todo, pero sí que es cierto que empezamos siempre por la fase de todo está en papel y tengo que pasarlo a digital. Y muchas veces están conviviendo las dos formas. Y al final lo que hace es ser ineficaz, el sistema propiamente es ineficaz, empleamos mucho tiempo, los trabajadores emplean mucho tiempo en buscar, en encontrar, en vez de en hacer, que es lo que tenemos que hacer en las empresas, ¿no? Acción y acción. ¿Qué nos puede ocurrir? Que introduzcamos la misma información en varios lugares, por eso ver en qué grado de madurez estamos. Puede ser que estemos esperando por un dato para completar el trabajo, porque no tengo acceso a un modelo integral de información, no tengo acceso a herramientas colaborativas y lo que ocurre es que estoy esperando por el departamento X o por X persona a que me dé un dato concreto y ralentiza también los procesos de trabajo. ¿Qué consecuencias a nivel más emocional tienen en el trabajador todo esto que os acabo de comentar? La frustración constante porque tengo que siempre estar esperando por alguien o tengo que remover 1000 archivos para encontrar esto. La inseguridad de si realmente este dato es el correcto o lo estoy utilizando de otra fuente diferente y no está actualizado. Esa sensación de pérdida de tiempo. Muchas veces nos ocurre, oye, llevo aquí, entré a las 8, son las 11 y es que todavía no sé lo que hice, todavía no veo un resultado, ¿no? Por esas pérdidas de tiempo también. Y luego, bueno, pues la imagen que pueda dar de cara al cliente. A tener que tardar mucho en buscar la información, a que haya diferentes fuentes de información y cada uno le den un dato distinto, eso también influye. Y tenemos que preguntarnos si dentro de ese análisis que hacemos se va a aceptar el cambio. El cambio lo vamos a ver ya al final, si nos da tiempo, que yo espero que sí, vamos a ver toda la parte del cambio, ¿vale? Entonces, bueno, estamos en la segunda fase del análisis. Y después, cuando nos plantamos en el diseño, en cómo vamos a ejecutar toda esta transformación digital, no nos queda otra que poner en marcha todas las herramientas, todas las habilidades, conocer muy bien a nuestro equipo para implantar el cambio. Y para implantar el cambio tenemos que dar un paso atrás, ya no tanto en meternos de lleno a la transformación digital, sino pensar en una transformación cultural. Y esa transformación cultural de la empresa a lo mejor requiere que reorganicemos la estructura, que tengamos que reorganizar las áreas, el organigrama, que tengamos que redefinir puestos de trabajo y a su vez tareas, que no es fácil decirle a una persona, tú a partir de ahora vas a estar haciendo también esto o vamos a quitar esto otro. Hablaremos también un poco más adelante de cómo influye eso. No nos queda otro remedio que pensar en la formación que tenemos que darle a los trabajadores
Tendremos que incorporar nuevos perfiles, por supuesto, claro que tendremos que incorporar nuevos perfiles, que no quiere decir que vayan a desplazar a los que están ahora en la organización, son complementarios y van a colaborar. Eso no es fácil de explicar tampoco dentro de las empresas y tendremos que probablemente, con toda seguridad, cambiar la modalidad de cómo estamos gestionando el talento en las empresas, cómo estamos seleccionando y cómo estamos luego desarrollándolo dentro de la organización. Preguntas que nos tenemos que ir haciendo antes de meternos de lleno en todo el proceso técnico de la transformación digital y en todo ese análisis de necesidades de la parte técnica. Tenemos que pensar en la organización y en que todas las organizaciones están compuestas de personas y no todo el mundo asume el cambio de una manera de la misma manera. Con lo cual tendremos que ejercer ahí otro tipo de liderazgo también. Lo vamos a ir viendo. Hay un reto organizativo interesante del que nos habla José Cabrera en un libro que se llama Redarquía, lo tenéis ahí abajo, Redarquía más allá de la jerarquía. Y lo que nos propone este autor es la dualidad organizativa. Lo vamos a ver luego con un esquema que se ve mucho mejor. Pero bueno, para que tengáis ahí la definición y el concepto. Es un nuevo enfoque para la innovación continua y discontinua dentro de una misma organización. De esta forma, lo que nos explica este autor es que tendremos la jerarquía de toda la vida de la empresa, que es necesaria para explotar los recursos existentes, pero que luego puede haber una organización paralela, no excluyente de la otra, que van paralelas, que es la redarquía para explorar oportunidades emergentes. Y mirad, en este cuadro se explica bastante bien gráficamente. Tenemos la parte de la izquierda, toda la parte jerárquica, el típico organigrama, aunque a veces, bueno, a veces no, en muchas ocasiones ya optan por otro tipo de jerarquía en las organizaciones, más horizontal, bueno, de otra manera, más en red. Entonces, lo que hacemos es personas voluntarias, esos intraemprendedores que habíamos hablado en otro webinar del intraemprendimiento, personas que voluntariamente quieren formar parte de todo, bien sea del proceso de transformación digital o de la propia transformación cultural en la empresa. Hacemos grupos y de esos grupos se van uniendo más personas, de tal forma que hay una redarquía en la que para determinadas oportunidades que puedan surgir hay equipos de trabajo que trabajan en red. Y mirad, hay aquí otro dato interesante que os dice que la parte izquierda de jerarquía es totalmente necesaria porque es la que planifica, la que sigue haciendo todos los presupuestos, las métricas. Nos tenemos que enfrentar siempre a los resultados de la empresa, a la explotación, porque es así, porque las empresas están para ganar dinero, lógicamente, pero después la parte de la redarquía, la parte derecha, lo que hace es explorar esas oportunidades que puedan surgir, oportunidades emergentes. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que los cambios nos vienen de manera exponencial y con la parte jerárquica los cambios van siendo más incrementales, no tan exponenciales. Entonces sí que necesitamos una red paralela que pueda hacer frente a todos esos cambios exponenciales. Necesitamos la jerarquía como una red estructurada de procesos de gestión que produzcan resultados, en el que las personas hagan lo que tienen que hacer y sean especialistas en lo que tienen que hacer, pero luego necesitamos esa parte de redarquía, que es una estructura más autónoma, es más ágil, no tiene tantas capas, no quiere decir que el que esté aquí tenga que estar en este mismo puesto en esa redarquía. No hay liderazgo como tal, como en una estructura más piramidal, no existe. El liderazgo al final va surgiendo por los conocimientos que tú tengas y por lo que puedas aportar a esa red. Me parece que es un concepto que está bastante bien enfocado y que las empresas podrían empezar a planteárselo. Uno no excluye el otro, no es el hermanito pequeño tampoco, la redarquía, sino que son dos estructuras paralelas. Y es interesante para todos estos procesos que podamos implantar en la empresa. Sí que es cierto que se puede utilizar mientras dura un proceso de transformación, en el caso de la transformación digital, por ejemplo, pero sí que lo bueno sería, o lo que estaría bien, es que esa red estuviera constantemente en marcha, de manera que puedas estar alimentándola
de innovación continuamente, ¿no? De cualquier tipo de innovación que pueda surgir en la empresa, bien con intraemprendimiento o bien de manera externa, retos que puedan surgir. De aquí surge también el liderazgo colaborativo. Lo que os comentaba antes, no es un liderazgo piramidal, no es el que manda, no es el que está arriba, supera esos límites, lo que hace es que acelera mucho más la estrategia de la empresa, conecta con esa inteligencia colectiva y se pone más foco en los retos del negocio, en todo lo que pueda ir, oportunidades que puedan ir entrando desde fuera, sin perder de vista esa parte jerárquica que obviamente sí que es necesaria. Entonces, bueno, si no conocíais este concepto, sí que os animo a que profundicéis más en él y miréis la forma que pueda encajar a lo mejor en vuestras organizaciones. ¿Qué necesitamos para poder implantar toda esta redarquía? Pues nuevos modelos mentales capaces de construir y liderar organizaciones que puedan conectar toda esa inteligencia colectiva, que pongamos en común. No sé si os dais cuenta del concepto que se utilizaba hasta ahora de gestión del conocimiento, que sigue estando vigente, la gestión del conocimiento, pero va un poco de eso, ¿no? La inteligencia colectiva va de dar un paso mucho más grande en la gestión del conocimiento. Necesitamos nuevas estructuras organizativas que hagan frente a esta nueva realidad y necesitamos nuevos modelos sistémicos, que veamos la empresa como un sistema y como una organización que interactúa constantemente entre todos los departamentos y, lógicamente, con el exterior. Mirad la cantidad de conceptos que van surgiendo cuando hablamos de un proceso, en este caso, de transformación digital. Conceptos que a lo mejor hasta ahora no habíamos oído o no sabíamos dónde ubicarlos. Innovación colectiva, inteligencia colectiva, liderazgo colaborativo, estamos hablando todo de red, de compartir, agilidad, bueno, todas las metodologías ágiles que hay hoy en día en marcha, la disrupción, esos cambios que muchas veces son disruptivos totalmente, la incertidumbre. No nos queda otro remedio que lidiar con la incertidumbre. ¿Quién nos iba a decir hace 2 años que nos iba a pasar lo que nos iba a pasar, ¿no? Con una pandemia? Nadie lo iba a pensar. O sea, ni el mejor mago del mundo o adivino podía pensar que iba a ocurrir eso. Y pensar en retos de comunidad, de poder colaborar continuamente, internamente y externamente a las organizaciones. Si queremos introducir todo este cambio, estoy mirando un poco la hora a ver cómo vamos. Bueno, yo creo que vamos bien. Si queremos introducir todo este cambio, también tenemos que plantearnos que tenemos que empezar a pensar en una cultura del aprendizaje dentro de las empresas. Lo que os comentaba al principio del esto siempre se ha hecho así, también ocurre con yo ya tengo todos los conocimientos suficientes y yo ya he estudiado lo suficiente. Ya tengo mis títulos, ya tengo mis másters y yo ya estoy repleto, ¿no? Entonces, ¿cómo fomentamos esa cultura del aprendizaje? Interiorizando actitudes con C, valores y prácticas que impulsen el aprendizaje continuo en la organización. Que tú entras en una organización o que la organización sepa cómo introducir esa cultura para que ya forme parte de cómo se hacen las cosas en esa empresa, de que sea una actitud y sea una forma de trabajar en esa empresa. ¿A qué nos ayuda esta cultura del aprendizaje? Facilita la innovación, la mejora continua y la capacidad de cambio dentro de la organización. Como os decía antes, hablaremos de cambio después al final. Al final hablamos de cambio. Pero claro, ¿por dónde empezamos, no? Todo esto está muy bien, el papel lo aguanta todo, las diapositivas también, pero ¿por dónde empezamos? Bueno, tendríamos que empezar por posicionar ese aprendizaje como un valor de las empresas. Dentro de esa lista de valores que suele haber en las páginas web de las empresas, el aprendizaje como uno más. Tenemos que crear canales de intercambio de conocimientos. Sí, yo quiero tener esa cultura de aprendizaje, pero necesito herramientas. Entonces tengo que crear esos canales de intercambio. Tengo que invertir en formación y pensar en que lo que quiero es una organización de alto rendimiento. Quiero gente muy formada en la empresa y que interaccione constantemente unas con otras para poder fomentar esa cultura del aprendizaje. Y tengo que crear programas de upskilling y reskilling. El upskilling son programas en los que
potencias las habilidades de una persona para que sea más competitivo dentro de su área, aprendes habilidades nuevas y dentro de tu área mejoras y vas siendo cada vez más competitivo. Y el reskilling, que sería aprender nuevas habilidades para un trabajo diferente. A lo mejor te cambian de departamento, quieres hacer un cambio a otra empresa, pero en otra área distinta, entonces lo que haces es acudir a algún programa formativo en el que te enseñen nuevas habilidades para aplicar a un tipo de trabajo diferente. Cada vez más se está haciendo en las empresas estos programas de upskilling y reskilling internamente. Bueno, ¿qué más cosas son necesarias para poder empezar? Predicar con el ejemplo. Claro, el que impulsa el cambio tiene que predicar con el ejemplo y ser el que sea el líder, ¿no? Al que todos pueden seguir con el ejemplo. Potenciar esa responsabilidad individual, que las personas se hagan cargo de su propia responsabilidad en el aprendizaje, que no tenga que venir el de recursos humanos o el responsable de formación a decirte, oye, he visto este programa, ¿quieres hacerlo? O mandar a todos los profesionales que trabajan en la empresa siempre información de cursos, que está muy bien, por supuesto que es una labor que tienen que seguir haciendo, pero asumir también tu propia responsabilidad individual, ver o detectar tú también dónde están tus carencias, ver dónde está ese gap y ser tú el que proponga o el que le diga a la organización, yo creo que necesito esto y que haré mejor mi trabajo si me formo en esto. Eso también es importante. Favorecer ese pensamiento sistémico que hablábamos antes y no nos queda otra, como en todos los procesos, que medir si estoy avanzando, si voy en la dirección correcta, si estoy acercándome al objetivo que tengo marcado y en caso de que no sea así, reorientar toda esa estrategia. Bueno, ¿hasta aquí vamos bien? Noemí, ¿se quejó alguno en el chat? Mira a ver. Nada, no hay ninguna queja. Nada, Lo ¿no? que fueron escribiendo algunos, se aprovechaban a presentarse, pues te resumo un poquitín, ¿eh? Venga, porque Nos como decía que hago ahora un poco así de cambio. sí, Bien, científico de datos, tenemos también por aquí, autónomo, sector ingeniería desde Granada, sí, software de diseño y fabricación industrial, servicios de ingeniería. Y sí. luego, pues bueno, sí que se ha planteado una consulta que si te parece te la traslado de uno de los asistentes, pues bueno, planteaba que cuando se incorpora nuevo talento, si se está prescindiendo del antiguo porque los procesos se simplifican y se reduce el trabajo, que bueno, le gustaría saber un poco tu opinión al respecto porque igual la realidad Claro. es un poco distinta de lo que escuchamos sobre este tema. Mira, cuando se incorpora nuevo talento puede ser bien porque hay unas demandas dentro de la empresa, empieza a lo mejor todo ese proceso de transformación digital y necesita especialistas en ese campo, que no quiere decir que deje de lado a los que están allí. Se puede incorporar nuevo talento, pero no porque aparte al anterior, sino porque se les esté pidiendo unos requisitos además de... O sea, se lanzan a lo mejor unas ofertas que en su momento requerían unos criterios o querían determinadas habilidades y lo que se hace ahora es esos mismos perfiles les piden otras capacidades o habilidades. Ahí también hay una variación en la incorporación del nuevo talento. E internamente dentro de las empresas, los que ya están allí pueden o bien que la empresa les dote de estos programas que comentábamos de upskilling o reskilling, puede ser una opción. Puede ser también que tengan nuevas responsabilidades más aplicadas a sus habilidades y dejen esa parte técnica para otras personas. Pero claro, obviamente dentro de las empresas la idea no es desplazar a nadie, sino puedes reubicar a la persona y utilizar, vamos a hablar luego de las competencias transferibles, que quiere decir que una persona que estaba en un puesto de trabajo concreto con unas tareas pueda reorientarse hacia otro área y con esas competencias que adquirió en el área en el que estaba, las puede transferir. Y me explico. Imagínate que estás en un área financiera, por ejemplo, y te pasan a un área de ventas. Vale. Si es una persona que ya de por sí tiene habilidades comunicativas, tiene facilidad para tratar con las personas, es una persona en la que detectas empatía, es una persona que ha demostrado pues que a nivel de resolución de problemas es muy ágil y tiene siempre soluciones. Eso lo ha demostrado, imagínate, en su departamento financiero y esas habilidades las podemos extrapolar a la parte de ventas.
que no quita que tenga luego que aprender cómo funciona el departamento de ventas, sobre el producto, sobre los márgenes y sobre toda la parte de ventas. Pero esas habilidades o competencias transferibles las tiene. Entonces, puedes reubicar a la persona. Y te hablo del financiero como podemos hablar de otro tipo de puesto un poco más avanzado digitalmente, ¿vale? No sé si por ahí he contestado a la pregunta. Claro Yo que en creo las que, yo creo empresas que sí, Paloma. después, Sí. claro, en las empresas después la realidad, pues muchas veces es mucho peor, claro que es mucho peor. ¿No? Obviamente, es lo que decíamos antes, el papel lo aguanta todo y bueno, lo que es la teoría, pero tenemos que hacernos las preguntas necesarias y en el momento que detectemos ese tipo de problemas que puedan surgir, ver cómo los lidiamos. También es cierto que las personas como entes que están dentro de la organización también tienen que tener altura de miras y un pensamiento mucho más abierto, ¿eh? Eso también ayudaría bastante. Un poco esa parte de desarrollo personal de cada uno. Muy bien, Paloma. Bueno, Bueno, de momento no si hay más he preguntas, contestado, así estupendo. que nada, Y si no, puedes. reforzamos luego. Sí, eso es. Vale, ¿más perfiles hay por ahí, Noemí? No, de momento no Vale. tenemos nada más en el chat. Bueno, hay perfiles ahí muy tecnológicos, ¿eh? Así que Sí. no me voy a meter mucho más allá porque yo de personas, ¿eh? De personas y de talento. Venga, pues seguimos. Hablábamos de por dónde empezamos toda esa cultura del aprendizaje, toda esa transformación cultural. Y entonces, a ver, al final hay que cargarle el muerto a alguien. Porque claro, esto es lo que comentábamos, ¿no? Está muy bien, Paloma, está genial todo lo que nos estás contando, pero es como cuando vas a cenar y dices, a mí me da igual, ya, pero alguien tiene que tomar la decisión, ¿no? El me da igual no nos vale. Pues esto es lo mismo. Está muy bien todo lo que nos cuentas, pero tienes que cargarle el muerto a alguien, obviamente. Entonces, bueno, para eso está el Departamento de Recursos Humanos, que no quita que en otras muchas áreas también le carguemos el muerto en este proceso, pero ¿cuáles son los retos que va a tener por delante? Va a tener que alinear los nuevos modelos organizativos, hacer un desarrollo de carreras que va en la línea de lo que os comentaba antes, ¿no? De esta duda que yo os contestaba, el desarrollo de carreras. Tendremos que ver si reorientamos la forma de evaluar el desempeño, qué tipo de liderazgo. Antes hablábamos de liderazgo colaborativo. A lo mejor tenemos que replantearnos el tipo de liderazgo que tenemos que poner en marcha en las empresas. La experiencia del empleado, lo vamos a ver también, y la gestión del talento, tanto para las nuevas incorporaciones como para las personas que ya están dentro de la organización y que ellos puedan desarrollar su carrera. Entonces, entramos ya de lleno con todo el proceso de los retos que hay dentro de las organizaciones en el campo de la gestión de recursos humanos aplicado a toda la parte de transformación digital. Nos sirve para cualquier tipo de cambio en la empresa, pero vamos a ir, yo lo que voy a hacer es aplicarlo directamente a toda la transformación digital. Mirad, los retos que tiene el Departamento de Recursos Humanos, el rol impulsor, que sea el departamento que impulse el cambio y que empodere a los empleados y trate de interaccionar directamente con los clientes o hacer ver que lo importante es esa interacción también con los clientes. ¿Tenéis ahí esos datos? Porque yo cuando vi este gráfico me pareció alucinante. Las tecnologías, cómo han ido avanzando. Por ejemplo, si la radio durante 38 años había 50, o sea, para conseguir 50 millones de usuarios han tenido que ir pasando 38 años, vale. La tele, 13, el iPod 4, Internet 3, el Facebook 1 y Twitter 9 meses. Por eso, antes cuando os comentaba, esos cambios disruptivos y exponenciales son brutales, ¿no? Y no nos queda otra que tratar de impulsar todo eso desde el Departamento de Gestión de Personas. Poner en el centro al empleado. Ahí creo que me colé y me bailó una letra ahí. En la centricity, sí, me bailó una T ahí. Sobra una T. Bueno, ¿cómo ponemos al empleado en el centro? Con la formación, con esos nuevos perfiles de los que hablábamos, con formar a los que ya están dentro, con ese trabajo en red, herramientas colaborativas. El Teams, creo que, bueno, además durante la pandemia fue la herramienta por excelencia, el Zoom y el Teams, y no son otra cosa que herramientas colaborativas. Innovar en los procesos,
nuevas estrategias de employer branding. No sé si sabes lo que es el employer branding, que es es la marca del empleado, que las personas que están dentro de la empresa se sientan orgullosas de pertenecer a la empresa, que yo como empleado de la empresa quiera contar, comunicar las bondades de la empresa y todo lo bueno que hace, ¿m? Y poner el centro ahí. Ahí vamos a tener unos embajadores fantásticos dentro de la empresa, ¿m? Si ponemos desde las organizaciones el foco en las personas que están dentro de las empresas, ¿m? Tendremos que formarles en competencias digitales y tendremos que ir buscando esos nuevos perfiles profesionales. Mirad, hay una página que está muy bien, que es en tiempo real, de la Fundación Telefónica. Podría darle aquí el enlace, pero a lo mejor me saca y no lo podéis ver. Entonces, bueno, os pongo ahí los pantallazos. Este es el enlace. Yo, como os pasaré la presentación, os la pasarán desde el colegio, pues vais a tener ahí el enlace. Y mirad, podéis ir filtrando por comunidades autónomas y os va poniendo todas las ofertas. Filtráis también por meses, por periodos mensuales. Y está actualizado a día de hoy. Entonces, os pone todas las ofertas que hay publicadas de todas estas profesiones relacionadas con toda la transformación digital. Y si vais más allá, hay otra pestaña en la que de cada una de las profesiones os dice qué habilidades digitales se necesitan. Os va dando unas estadísticas muy buenas. En este caso, hará falta también otras habilidades, las que llamamos las blandas, ¿no? Las soft skills, pero sí que es cierto que nos da muchas pistas de todas estas habilidades digitales. Las personas que estén buscando empleo en este campo, en toda la parte tan avanzada digitalmente, pues bueno, tenéis ahí una buena herramienta que os va dando un montón de datos. Vais filtrando y está genial. Así que si la queréis consultar, para estar al día de todo lo que se está moviendo en este campo, la verdad que aquí es una página que está estupenda. ¿Qué más retos tenemos en recursos humanos? Bueno, pues tenemos que tratar de fomentar o formar a las personas o nosotros mismos desarrollarnos con esas competencias que ya os las adelanté antes, esas competencias transferibles. Necesitamos personas que tengan cierto liderazgo, por lo que os comentaba antes, porque a lo mejor no van a estar en una posición de liderazgo jerárquicamente, ni tienen a lo mejor personas a su cargo, pero ese liderazgo o ese perfil de liderazgo que puedan tener les va a servir para esas otras redes de las que hablamos antes, esa redarquía, o simplemente para tener la iniciativa suficiente para impulsar cambios dentro de su día a día incluso, ¿no? Esto lo hablábamos también el otro día con la parte de intraemprendimiento. A eso nos referimos con el liderazgo. La humildad, por supuesto, la colaboración, personas que no tengan miedo a adaptarse, adaptabilidad, flexibilidad, innovación. Y cuando hablamos de innovación, parece que estamos hablando de un departamento que está ahí y que están todo el mundo pensando todo el día, ¿no? A ver cómo se nos ocurren cosas fuera de lo normal y cosas chulísimas, y estos innovadores debe ser, bueno, un departamento ahí que están todo el día inventando, y no es eso, ¿no? La innovación en nuestro día a día, la innovación en cualquier herramienta que veamos y que la podemos aplicar, la innovación en procesos, por pequeños que sean, en procesos de trabajo, con 2 o 3 compañeros, oye, ¿qué os parece si lo hacemos de esta otra forma? Todo eso también es introducir cambios en nuestro día a día y al final es innovación. Y ganas de desaprender para volver a aprender. Esto es muy difícil porque nosotros cuando nuestra cabeza ya está adaptada a algo, el resetear, eliminarlo y volver a reaprender otras cosas no es fácil. Entonces, por eso antes hablábamos de esa mente abierta para decir, oye, es que a lo mejor esto no me sirve. Yo en la parte que me toca de psicología, si me remonto a teorías motivacionales que hay súper antiguas, pues en su momento sí, podían servir o podían dar pie a estudios posteriores o a plantearte las cosas en las organizaciones, pero lógicamente la pirámide de Maslow famosa va quedando un poco atrás ya, vamos teniendo necesidad de darle un giro a toda esa parte. Pues esto es lo mismo, cuesta porque son cosas que ya has aprendido, pero bueno, tenemos que tener la apertura suficiente para desaprender y volver a aprender.
Bueno, más retos que tenemos por delante. Las redes sociales corporativas, que van mucho más allá de la típica intranet, de la que hablábamos hace 1000 años, ¿no? Redes sociales internas en las que compartamos aprendizajes, conocimiento, noticias, información. Y como os digo, va mucho más allá, porque ya estamos hablando de entornos privados de trabajo, de comunicación constante, de colgar vídeos también, de colgar información, de subir cosas que a lo mejor a ti no te sirven, pero sabes que le puede servir a otro área distinta, blogs. Bueno, cualquier proyecto interesante puede ir en esas redes sociales corporativas. Y hay empresas que las tienen, como un LinkedIn, vamos a poner más o menos, y serían ese tipo de redes internas. ¿Para qué nos sirve o qué aporta a las organizaciones? Bueno, es bueno para aumentar la productividad, aumenta la colaboración, tenemos acceso a expertos internos, y esto es muy importante, porque tienes acceso a consultarle a personas dentro de la empresa sobre temas que a lo mejor nunca te habías planteado que esa persona podía conocer. Y me refiero a temas que a lo mejor no tengan tanto que ver con tu área, sino con modos de hacer las cosas o con cómo solucionarías tú este problema. Muchas veces nos dan las soluciones desde un punto de vista, desde fuera, otros departamentos o otras áreas de la empresa que nosotros dentro de nuestro área, porque llega un momento que entras en bucle. Y a veces el pedir una opinión externa y acceder a esas otras personas que no sabías que te podían ayudar es muy positivo. Bueno, el orgullo de pertenencia, ¿no? Estoy en esa red social, corporativa, me piden opinión, aporto cosas, entonces te crea ese orgullo, detectas talento, es una buena pista también para los departamentos de recursos humanos porque ves bueno, que hay personas que despuntan en algo y a lo mejor tú no lo pensabas, es una buena manera de detectar el talento internamente, el ahorro que supone también, ahorro incluso de tiempo y de energía, el tener esa red en la que compartes todo. De esta manera, bueno, pues fluye el conocimiento y aprovechamos esa inteligencia colectiva que había salido antes, esa palabra. Mirad, estos son redes sociales corporativas que se pueden utilizar, todas esas que tenéis ahí, los beneficios, que es lo que acabamos de hablar ahora, y un poco bueno, el reto que hay por delante, ¿no? Todas esas preguntas que nos hacemos ahí en esa infografía que os dejo ahí también, y así la vais a tener en los apuntes que os hagamos llegar. ¿Qué más? Esa marca del empleado. Tenemos que ser conscientes de que el talento está en las redes, el interno y el que estamos por buscar. Los candidatos y los empleados son puramente digitales y tenemos que tener en cuenta como empresa, que somos lo que dicen de nosotros en la red y que somos el cómo se nos percibe en la red. Tendremos también que poner al candidato, ya poníamos al empleado en el centro de la estrategia, pero tenemos que poner también al candidato en el centro y hacerle vivir esa experiencia atractiva del proceso de selección. Se acabó el no dar respuesta a las personas que envían un currículum, el no darles feedback, el dejarlos ahí y que no estén viviendo el proceso de selección como una experiencia más, aunque después no sean los elegidos. Pero toda la experiencia que van viviendo dentro del proceso de selección, al final, si somos una empresa que apuesta por la transformación digital, tenemos cantidad de recursos y herramientas que hacen que ese candidato viva, no digo la experiencia de su vida, pero viva una muy buena experiencia en el reclutamiento. ¿Por qué? Porque hoy tenemos este candidato, este millennial, o ya pasamos a la siguiente fase de los millennials, porque ya cuando alguien te dice, no, yo nací en el 2000, no sé cuántos, dices tú, ya pasa del 2000, ya. El resto somos como especies en extinción ya casi. Entonces, ¿qué pasa con ese candidato digital? Pues que se informa online de todo, busca la reputación que tiene la empresa en las redes sociales y en toda la parte digital donde está posicionada. Lo que va a hacer ese candidato es que va a buscar personas en LinkedIn que trabajen ahí, claro que lo va a hacer, y va a esperar recibir algún tipo de feedback, claro que lo va a querer recibir. ¿Qué pasa? Que tenemos que pensar, y vamos aquí a la derecha, en toda esta parte de auditar, tenemos que pensar en nuestra presencia digital, en cómo es nuestra web corporativa, cómo es esa parte de empleo,
cómo es la de la competencia, qué reputación tenemos. Todo eso nos lo vamos a tener que preguntar. Y no nos va a quedar otro remedio que involucrar también aquí a los empleados, hacer algún tipo de guía de buenas prácticas, porque al final van a ser los mejores embajadores. Mirad, en IBM tienen a Watson, que es un asistente virtual para los candidatos. Todo esto es transformación digital que se plantea la empresa. Tiene un asistente virtual, entonces te va guiando sobre si tú quieres aplicar ya no tanto a una oferta como que veas las ofertas que tienen, te va guiando según la formación que tengas, la experiencia que tú aportes y preguntas que te va haciendo ese asistente, te va haciendo una serie de preguntas, entonces te va guiando hacia qué tipo de área o qué tipo de puesto podrías encajar en la empresa. Entonces tú directamente ya vas bastante enfocado hacia el tipo de trabajo que puedas buscar en IBM. Ya no es tanto esas cartas que se mandaban antes. Os escribo para ver en qué puesto encajo yo y tiene el que recibe el currículum que pensar, vale, ¿dónde ubico yo a esta persona? Y ahora es al revés. Ahora tú me tienes que decir a mí dónde quieres trabajar. Entonces, este asistente está muy bien, ¿no? Porque te va guiando por todo el proceso. ¿Que hay ofertas de empleo o que es un tipo de empresa que requiere un perfil como el tuyo? Estupendo. Puedo emplear tiempo como candidato digital, puedo emplear tiempo en trabajar esas redes sociales, ver qué empleados hay en LinkedIn y puedo dedicarle energía a ese tipo de empresa. ¿Que veo que no encaja? Pues me voy a otra. Es una parte también de no hacer perder el tiempo a los candidatos. Tenemos esa parte de embajadores de marca que van a hablar muy bien de la empresa porque soy empleado de la empresa, hemos pasado por ese proceso de transformación cultural, tengo integrados los valores y al final hay empresas que utilizan estos embajadores de marca que hablan bien de su propia empresa para crear programas de embajadores digitales. Y fijaros a dónde llega. Por cada 1000 embajadores que pueda haber, alcanzan 1 millón de clientes, consiguen 50.000 compromisos, ¿no? sociales o engagement, que se llama ahora, y crean 5.000 contenidos. Fijaros, dicen que incluso por cada publicación que hay de un empleado satisfecho y que habla muy bien de su empresa, por cada publicación se multiplica por 8 el impacto que pueda tener. Así que imaginaros lo importante que es para las empresas el tener dentro esa red de embajadores de marca. Bueno, se acabó estas web de la pestañita Trabaja con nosotros y empezar a meter ahí un montón de campos, un montón de datos. Acabamos todos locos, perdemos la paciencia, se nos va la página, se queda ahí el reloj pensando, no carga la página. Entonces, yo como candidato, ¿qué hago? Bueno, pues abandono. No quiero, ya no quiero continuar cumplimentando todos esos campos. ¿Y qué me pasa a mí como empresa? Pues que lo que hago es perder esa imagen de marca digital, esa imagen de empresa que está inmersa en un proceso de transformación digital y lo que hago también es que pierdo talento. Claro que pierdo talento. Entonces, se acabó la típica pestañita de trabaja con nosotros y empezar a cumplimentar ahí un montón de registros. Incluso a nivel de apariencia, ahora las empresas suelen tirar más, son las 12, suelen tirar más por este tipo de imagen. Aparece fotos de personas que trabajan en la empresa, como hacen aquí en VIPS, te ponen incluso un poquito de la descripción del puesto, de lo que buscan. En esta otra empresa lo que hacen es, tienen esta página web, lo llaman los insiders, que son personas que están buscando empleo, entonces tienen una experiencia previa a trabajar ahí, tienen una experiencia de interacción con la página y veis que tiene como un formato muy parecido al Facebook. Al final lo que tiene que hacer la empresa si quiere atraer talento y sobre todo talento muy joven, adaptarse a lo que ellos están acostumbrados a ver. Y ellos están acostumbrados a este tipo de entorno y este tipo de apariencia. Esto sería como tipo Facebook. Mirad, hay más ejemplos aquí.
Affinity, por ejemplo, tiene una web propia solamente, como hay muchas, solamente para las personas que quieran aplicar ahí. Entonces te ponen una parte de cómo es la vida allí en el trabajo, para que veas cómo es más o menos el día a día de ellos. Hay personas aquí que con sus testimonios, esta es la de recursos humanos, este es el que trabaja aquí, les pones cara a las personas que trabajan ahí, e incluso lo que hacen es decirte todos los pasos en el momento en que tú vas a meter tu candidatura en la web. Bueno, pues lo que hacemos primero es que te inscribes, después lo vamos a mirar y te va a llegar un feedback, después lo que vamos a hacer es una entrevista a través de la web o a través de un chatbot o lo que sea. Entonces te va explicando todos los pasos. Está genial como experiencia ya solo para el propio registro del candidato, ya no solo que tenga que meterse en una oferta, sino que quiera simplemente que sus datos figuren ahí. Bueno, retos que tenemos por delante. La relación está con el candidato. Vamos a pasar ya a un CRM, la típica relación con el cliente, a pasar a la relación con el talento, con el que está fuera, con el candidato que está fuera. ¿Qué hace esto? Pues que atraigamos a esas personas que queremos en nuestra empresa, les facilitemos todo el proceso, lo humanicemos de alguna forma, por mucho que estemos viendo que todo es muy digital, estamos humanizando ese proceso porque estamos poniendo en el centro a la persona, a la que está al otro lado, nos comunicamos de la manera en las que esas personas quieren que nos comuniquemos, porque es el hábitat ahora en el que se mueven, y lo que hacemos es fidelizar a la persona. Bueno, pues a lo mejor no llegó al final del proceso de selección, pero solo por la vivencia ya gano un cliente. No he ganado un candidato adecuado porque no encajaba, pero he ganado un cliente y he ganado una persona que va a hablar muy bien de la reputación de mi marca. No podemos dejar de lado tampoco toda la selección en redes sociales. LinkedIn, que es la red profesional más conocida por excelencia, que el talento también está ahí en la red, y nosotros como empresa tenemos que dar visibilidad a todo lo que hacemos y a posicionarnos como marca para que esas personas quieran trabajar con nosotros y atraerles. Tenemos también todo el reclutamiento móvil, esos canales que hay para reclutar talento a través de los móviles, puramente con una aplicación, y que interactúes prácticamente con un chat, como si fuera un WhatsApp. Eso es muy atractivo también para estos nuevos perfiles. Hablamos también dentro de recursos humanos, internamente como empresa, de todo lo que podemos hacer si queremos realmente transformarnos digitalmente, todo lo que podemos hacer con toda la parte de datos y con toda la inteligencia artificial o inteligencia de negocio. Recopilamos datos y aquí tenemos entre los asistentes personas a nivel tecnológico que saben mucho de esto, cómo podemos integrar, analizar y qué herramientas serían necesarias o podemos utilizar para que realmente obtengamos los resultados que queremos y podamos tomar decisiones. Porque al final tener datos por tener no nos vale de nada. Tenemos los datos para después poder tomar decisiones a futuro. Hay datos que hablan del pasado y nos ayudan a tomar decisiones en base a lo que he visto hasta ahora, y habrá otro tipo de datos que nos ayuden a ver el futuro, a ver en qué punto estamos y qué es lo que está por venir. Y dentro de toda esta parte tenemos la gamificación, que supongo que os sonará, cómo se introduce la gamificación en todas estas variantes de recursos humanos, en todas las secciones, ¿no?, que hay dentro de recursos humanos. La gamificación en selección, en formación, en el onboarding, en cómo le doy la bienvenida a las personas que empiezan de nuevas en la empresa. Todo esto lo puedo hacer también por medio de la tecnología. La evaluación del desempeño, cómo puedo realizar esas evaluaciones del desempeño y que no tiremos de esos reportes que están ya obsoletos, de puntuaciones que están ya obsoletos. La cultura de la empresa, cómo se la hago ver a otras personas, la comunicación, la gestión de los equipos, el cómo puedo cohesionar los equipos, cómo puedo a través de la gamificación poner en marcha formaciones que hagan que los equipos estén más unidos. Mirad, tenéis ahí varias, os voy a ir poniendo varias aplicaciones que hay. Esta de Learning Park,
que es de formación, puramente de formación. Ahí se cargan cursos. Es una plataforma que contratan las empresas, cargan los cursos que quieran ahí y bueno, es muy interactiva, vas ganando estrellitas, te va diciendo en qué nivel estás, incluso llega a ese punto de competición, ¿no? Con otros compañeros. Bueno, están bastante bien. Tenemos esta específica para prevención de riesgos laborales, que muchas veces es una formación, la formación en prevención, que es un poco tediosa, las personas parece que muchas veces no están muy por la labor, ¿no? De esos cursos de prevención de riesgos laborales. Entonces, bueno, esta plataforma de Prisma es muy interactiva. Hay otras aquí de evaluación del desempeño, donde vamos viendo esas evaluaciones e incluso qué acciones podemos poner en marcha para mejorar. Tenemos otras de cultura de empresa, donde explican qué valores tiene la empresa y cuál es un poco el cómo funciona esa empresa. Estas de bienvenida, que dan la bienvenida a las nuevas incorporaciones, que esto está genial porque no te tienes que leer un tocho de manual, ¿no? Mira, así es como trabajamos y leerte todo el manual de la empresa o andar buceando por la web. Ya hay una aplicación que te enseña cómo funciona la empresa. Y está muy bien, que yo creo que conocéis a Zapiens, empresa 100% asturiana. Supongo que conocéis a Dani de Zapiens, que están ahí en Somiedo con el coworking y las free house y todos estos conceptos. Ellos desarrollan muchos temas tecnológicos y a mí me llamó mucho la atención esto que tienen, que es un asistente que puedes implantar en tu empresa y te resuelve dudas de la plantilla. O sea, tú acabas de empezar, o a lo mejor no acabas de empezar, pero te surge que tienes que pedir vacaciones y dices, ¿y a quién le tengo que pedir vacaciones? ¿A mi superior directo? ¿Al que está por encima? ¿A otro que está por el medio? Entonces le preguntas a ese asistente, ¿a quién le tengo que pedir las vacaciones? Y te contesta. O ¿a quién le tengo que preguntar para poder hacer esto? Te va dando unas pistas o te va remitiendo a la persona a la que tienes que hacerle la pregunta. O incluso a la persona que lleva ese tema le llega una alerta y dice, esta persona está interesada en que le des más información sobre esto. Y entonces se pone en contacto contigo. A mí me parece que me pareció una idea genial. Y yo creo que esto en esa jornada de transformación digital que comentaba con Noemí antes, creo que se estuvo viendo esto de Zapiens, me llamó mucho la atención. Así que bueno, se puede jugar también con este tipo de asistentes. Ganas tiempo, ganas en recursos también, no haces perder el tiempo a las personas y bueno, a nivel de marca también está genial, ¿no? A nivel de marca de la empresa. Acordaros de esta. Como vamos a hacer ahí un poco de cambio, Noemí, si miras a ver si alguien tiene alguna pregunta, porque cambiamos totalmente de tercio ahora. Pues por el momento nadie más nos ha escrito, pero bueno, sí que si queréis, vamos, os damos ahí un minuto para que si alguno tiene alguna duda de esta parte, como dice Paloma, va a haber ahora mismo un cambio de tema, entonces aprovechar ahora a trasladarlas y si no, Sí. bueno, a ver si podemos enlazar al final, si no seguimos. Bueno, yo solamente un poco por obtener el feedback de si vamos bien, si son muchos conceptos, si, bueno, os está sirviendo para coger ideas, que ya sé que claro, todo eso que estamos hablando, al final, dependiendo de la situación de cada uno y en qué empresa trabaje, el sector y su posición en la empresa, habrá cosas que le puedan servir y cosas que ahora mismo no, pero bueno, por lo menos para que tengan una visión general de todo e ir cogiendo pequeños tips que les puedan servir, ¿no? Claves que les puedan servir. De eso seguro. Bueno, tenemos algún comentario, nos trasladan que bueno, que es muy interesante, así que genial. Vale, Que está pues enfocado también a grandes empresas, también nos comentan por aquí. Sí, sí que es cierto. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces cuando hablamos de todas estas aplicaciones, que estamos usando gamificación, el employer branding, todos estos conceptos y palabrejas que siempre salen en inglés, no hace falta implantarlo todo de repente. Sí, pues yo quiero hacer un programa de embajadores y quiero también implantar la gamificación. Vamos poco a poco. A lo mejor te interesa la gamificación. Imagínate, solamente para esa parte de formación en PRL que veo que le cuesta a algunas personas de la empresa, o es donde veo yo ahí un poco la dificultad. Bueno, pues utilizo la gamificación solo para eso y ya está. ¿Que quiero luego ir avanzando? Pues voy abriendo más campo.
pero como queramos implantar todo a la vez o tener muchas vías abiertas, al final nos metemos en un montón de ventanas abiertas y no cerramos ninguna. Entonces, bueno, utilizarlo también un poco en base a eso, ¿no? Ahora mismo con los recursos, herramientas y personal que tenéis, qué pequeñas cosas podéis ir haciendo. Que a lo mejor no es el momento ahora, pero bueno, tenerlo por lo menos a previsión de estrategia, en el plan estratégico de la empresa, que pueda algún tema de estos entrar dentro, ¿no? Puede estar bien. Entonces, vamos con el cambio y hablamos un poco de psicología. Adelante. Venga, es que hay que meter algo ahí un poco siempre, ¿eh? Porque la psicología está en todas partes, está en el aire. Bueno, ¿cómo enfrentamos el cambio en general? A nosotros cuando nos hablan de la palabra cambio, ¿cómo lo vemos? Lo vemos como, qué bien, hay un cambio y todo se va a reordenar, qué bien, mi vida va a estar más ordenada porque voy hacia un cambio, o qué bien, hay un cambio y esto va a ser un caos. O sea, ¿qué concepto tenemos cada uno de cambio? Vamos a empezar por ahí. Eso primordial. Si queréis ponerlo en el chat, orden o caos, lo que queráis. Cuando oyes la palabra cambio, hay personas que les motiva y esperan algo bueno, ahí está toda la parte de expectativas, y hay personas que la palabra cambio es, a ver qué me espera ahora, ya se me viene el mundo abajo y tengo que volver a remodelarlo todo. Pensadlo, ¿eh? Pensadlo a ver. Bueno, cuando hablamos de cambio nos remitimos a esta curva de Elizabeth Kubler-Ross, es una psiquiatra suizo-estadounidense, os hablo de hace un montón de años, pero nos sirve, esto sí que nos sirve. Ella era especialista en toda la parte del duelo que van pasando las personas cuando muere una persona muy cercana, ¿no? El duelo ante la muerte. Entonces, en el proceso de duelo que tienen las personas, siempre vamos pasando por todas estas fases. Pasamos del shock, porque hay un cambio en nuestra vida que nos viene de repente. Continuamos con la negación. Después, no me está pasando a mí, no puede ser, esto es imposible que me esté pasando a mí. La frustración, incluso ahí cabe el cabreo, y perdona por la palabra, la ira va unida a la frustración. Caigo en la parte de tristeza, no tiene por qué ser una depresión diagnosticada, sino depresión puede serlo o no, caigo en la tristeza y poco a poco voy subiendo en esa curva, voy superando esta parte de tristeza, experimentando una nueva realidad, una nueva situación, voy tomando la decisión de lidiar con ese cambio, porque al final es una decisión, nosotros decidimos si queremos ser víctimas del cambio o protagonizarlo, eso también es una elección, y luego lo integramos como parte de nuestra vida. Entonces, en base a esa parte del duelo ante la muerte, lo que hacen otros autores es utilizar este cambio, esta curva del cambio en el entorno empresarial. Y lo que hacen es acortar esos pasos. Y al final ven que en las empresas, básicamente ante el cambio, hay estas 4 fases. La negación sigue ahí, no, yo no quiero, yo no quiero, esto no me está pasando a mí, no puede ser que yo después de 1000 años trabajando con Excel, ahora me vayan a implantar otra cosa totalmente diferente, no puede ser. La resistencia al cambio, vamos a hablar un poquito si nos da tiempo también. La exploración, oye, pues igual no está tan mal. Igual tengo que mirar a ver qué cosas positivas me trae este cambio y luego el compromiso. Y voy a ir un pelín rápido porque, bueno, quería dejar aunque sean 5 minutinos al final, ¿vale? Aunque vais a tener toda la documentación. Mirad, ¿cómo va evolucionando la curva en el tiempo? Bueno, pues al final, cuando estoy en las fases de negación y resistencia, yo lo asumo como una disciplina, vale, es que me mandan a hacerlo, bueno, pues no me queda otra, por mucho que me niegue y por mucho que me resista, me mandan los de arriba y no tengo otra que, bueno, pues asumirlo. Pero poco a poco, cuando ya empiezas a explorarlo, ya se va convirtiendo en un hábito. Y cuando ya adquiero un compromiso y lo integro en mi día a día, forma parte de mi cultura, de cómo trabajo yo ahora. Asumo ese cambio. Eso es un poco cómo evoluciona en el tiempo. Tenemos esta curva del cambio de Pilar Jericó, que yo os animo a que leáis libros de ella y la sigáis. Ella tiene un libro que se llama El no miedo en la empresa, porque uno de los puntos clave
en el cambio es el miedo, es una emoción que está ahí, y ella habla mucho de eso, y dentro de cosas que escribe y exposiciones y charlas TED que ella hace, habla de esta curva del cambio, y voy a ir también un poco con estas fases, ¿no? Que todo cambio es una llamada a la aventura, que puede ser bueno o malo, puede ser la llamada del cielo o la llamada del trueno. Cuando es algo bueno, la del cielo, y cuando es algo que nos deja un poco descolocados es la del trueno. Pasamos por esta fase de negación, que es un mecanismo de defensa, una protección nuestra. Dentro de la negación está el miedo, y os explico muy rápido cómo funciona el miedo en nuestro cerebro. Nosotros tenemos un miedo que es sano, que es lógico tener miedo a algo, porque si no nos pasarían cosas malas, pero luego hay un miedo que es tóxico y es el que os aparece ahí abajo, que es que entre el 8 y el 12% de los miedos sí se cumplen, pero el resto son inventados. Así que mirad el porcentaje altísimo de tengo miedo a y no hacer cosas porque tengo miedo. Al final esos miedos entre un 8 y un 12 se cumplen. Y para explicaros un poco cómo funciona el miedo, nosotros, fijaros, dentro del cerebro tenemos estas tres partes. Está el cerebro reptil, que es el más primitivo, el del instinto y la supervivencia. Tenemos el de las emociones, que es el límbico, ese que tenéis ahí en amarillo. Y luego tenemos el raciocinio. ¿Qué nos pasa? Que el cerebro se va formando, primero se forma esta parte, luego se forma esta parte y luego se forma esta. Entonces, cuando nosotros detectamos un miedo, se nos activa ese cerebro reptil o primitivo, es lógico. Ante una amenaza, nosotros respondemos con la huida o con el ataque, porque es cuando tocamos algo muy caliente, lo que hacemos es apartar la mano, ¿no? Es la huida, obviamente es una amenaza. Si dejo el dedo ahí, me quemo. O sea, el miedo es real, porque me va a pasar algo malo ahí. ¿Qué pasa? Que muchas veces conectamos con esa parte emocional, pero esa amenaza no es real. Lo que pasa es que yo la veo como algo real. Es decir, a mí me viene el jefe y me dice que va a haber un cambio, yo lo proceso como una amenaza, que no es real la amenaza porque no me va a pasar nada malo ni me voy a morir, pero yo lo detecto como una amenaza real y se me activa ese instinto de supervivencia. Entonces, entramos en ese bucle emocional, mirad, entramos en ese bucle emocional y no sé si os suena esa parte del secuestro de la amígdala, que quiere decir que yo percibo las cosas aquí, estamos en la parte emocional, ¿eh? El tálamo es donde yo percibo todo el mundo exterior. El mundo exterior que yo percibo lo que hace es ir aquí al tálamo y se lo cuenta lo que está pasando. Vale, proceso normal. Recibo todos los estímulos desde fuera, el tálamo los procesa, vale, se lo pasa al raciocinio, se va para afuera, lo evalúa y dice, vale, la respuesta emocional lógica que tienes que dar a esto es esta. Así sería como funcionaría de manera normal. Pero ¿qué pasa? Que una parte de esta información, hay un porcentaje pequeño que es el que nos da la lata y busca un atajo. Entonces, en vez de irse para afuera, se queda metido en la parte emocional y busca este atajillo y se va a la amígdala. Y la amígdala es el motor de las emociones. Entonces, ¿qué pasa? Que como la información no se procesó hacia la razón, se queda aquí atrapada. Entonces es ese momento en el que yo contesto con la emoción. Empieza el enfado, la ira y esa explosión de la que yo luego me arrepiento. ¿Se entiende? Noemí, ¿se entiende o me lié mucho? Es un poco lioso, pero yo creo que se entiende. De momento Vale. nadie se ha quejado. Vale, entonces cuando entramos en este círculo de que yo no conecto con la parte de la razón y entro en este círculo, es cuando se apodera el miedo de mí. Y entonces es lo que se llama que estás secuestrado por la amígdala, que es esta parte de las emociones. ¿Vale? Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para entender cómo funciona nuestro cerebro y que muchas veces cuando os dicen cuenta hasta 10 antes de explotar, es verdad, porque si cuentas hasta 10, si tú cuentas hasta 10, lo que haces es que el cerebro conecta con la parte racional.
porque yo para contar necesito la razón, necesito algo lógico, ¿no? Entonces, lo de contar hasta 10 o pensar en otra cosa o simplemente irte de esa situación, lo que hace es que conectas con la razón. ¿Por qué los niños no puedes razonar con ellos? Porque ellos tienen todavía formada esta parte de aquí, estas dos, tienen estas dos formadas, con lo cual tú no puedes hablarles de razón, les tienes que hablar de emoción. Tú no le puedes decir, te has portado mal, él no sabe lo que es el bien y el mal. Tú sí le puedes decir, esto me hace enfadar o esto me hace sentir triste. Ellos sí lo entienden así. Pistas que os doy, a los que sois papis y mamis. Vale, entonces el miedo se instala ahí. ¿Y qué pasa? Que nos deja secuestrado y estas son respuestas que mi cerebro aprende antes de llegar a la razón. Entonces, ¿cómo podemos hacer frente a ese miedo? Siendo consciente de cómo reacciono yo cuando me pasan esas cosas. Y al final es conociendo mejor cómo me enfrento yo a los cambios. Voy un pelín rápido, yo creo que en 5 minutos acabamos. Estábamos en toda esta curva emocional de Pilar Jericó que hablábamos antes. Una vez que pasamos la parte de la negación y del miedo, y os explico todo esto de las emociones, hay una parte que es la que llama ella la travesía del desierto, y es verdad que hay un momento en el que ante el cambio nos vemos que estamos solos, estamos totalmente solos, no nos va a quedar otro remedio que lidiar con ello nosotros mismos. Va a ser el momento en el que nos van a dar ganas de abandonar, de no querer seguir con ese cambio y de querer mandarlo todo por ahí. Pero al final es necesario porque ese periodo de frustración lo que hace es que mueras para volver a renacer. Nunca vas a conseguir nada si no pasas por ese desierto. No va a haber transformación sin frustración. Es así, es una de las emociones por las que tenemos que pasar. Y al final es una forma de despedirte de lo viejo para volver a abrazar lo nuevo. Yo pierdo cosas en el proceso, pero es para ganar algo. Es tener esa mentalidad. Luego, una vez que pasamos por esa travesía del desierto, creamos esa nueva realidad, esos nuevos hábitos, exploramos y vemos que bueno, que nos está yendo bastante bien, y entonces nuestra aventura aquí se termina y adquiero el compromiso de implantar todo esto dentro de mi día a día. Tengo más cosillas sobre el cambio, pero yo creo que si, Noemí, me das 5 minutos o lo dejamos o cómo hacemos. No te preocupes, Paloma, acaba la presentación, que vamos bien de tiempo. Todavía nos ¿Vamos quedan bien 10 de tiempo? minutos y si nos pasamos 5 más tampoco pasa nada. Vale, bueno, así seguimos viendo cosillas sobre el tema del cambio, que puede ser interesante, porque cuando nos enfrentamos al cambio siempre va a haber una serie de personas que sean resistentes al cambio, ¿no? Que no quieran cambiar. Y puede ser por muchos motivos, puede ser porque no conocen bien el cambio, y ahí es responsabilidad de las empresas comunicar el para qué, comunicar para qué es el cambio. No es decir, oye, que vamos a cambiar esto, ala, ordeno y mando. No, muchas veces la resistencia viene por ahí. O sea, tenemos que compartir la responsabilidad como empresa. No solo es que no quiera el otro, es que a lo mejor no conoce y crea mucha inseguridad, que era la consulta que me decíais antes. Oye, ¿qué pasa si el otro piensa que le van a desplazar? Entonces, el no conocer y el no comunicar es uno de los factores importantes de cara a la resistencia al cambio. Puede ser no poder, porque la persona no tiene las competencias suficientes y no le estás dando las herramientas suficientes para poder efectuar el cambio. Y no estás tampoco entendiendo esa parte emocional. A lo mejor es que tiene miedo. Entonces, no te digo que le vayas a explicar lo de la amígdala, no va a ser eso, pero bueno, hazte cargo de que puede ocurrir, que a lo mejor en otro momento de su vida se enfrentó a un cambio, fue por lo que sea algo traumático o el resultado no fue el esperado y esta persona tiene ahí anclado en ese tema traumático, ¿no? Es que ante cualquier cambio yo me resisto porque he tenido una experiencia mala en su momento. Y también puede ser no querer, ¿eh? Eso también puede ser que no quieres y es cuestión de actitud. No, o ves que la empresa también lo implanta porque no le queda otro remedio y tampoco está muy por la labor. Eso también puede ser. Entonces, cuidado con esta pirámide porque ahí todos tenemos parte de responsabilidad. ¿Dónde están esas fuentes de resistencia? Bueno, pues pueden ser a nivel de organización, que tú te sientas amenazado dentro de la organización y por eso no quieres el cambio.
Puede ser por tu propio interés, que no quieres, porque piensas que vas a perder poder, vas a tener X responsabilidades, te van a quitar, bueno, puede ser. Por la percepción que tú tienes del cambio, de para qué sirve, es que no lo acabo de ver, no acabo de percibir en qué me va a beneficiar a mí esto. Eso también puede ser otra fuente de resistencia al cambio. Hay que pensar en todas como organización, como personas, cosas personales tuyas y como percepción del resultado. Esto hay que tenerlo en cuenta. Los miedos están ahí, son todos estos, yo os los dejo ahí para que los leáis si acaso cuando tengáis la presentación, pero va un poco de miedo, va todo de miedo y de falta de información y comunicación. Hay un modelo que es el de Kurt Lewin, que es un psicólogo alemán, bueno, pionero en todos estos temas de psicología social y de las organizaciones, y en las fases de las que habla en el cambio son estas tres, simplemente. El descongelamiento, ruptura con lo que hay, lo que hago es iniciar un proceso de desaprendizaje. Luego está el momento del cambio, el plan de acción, voy moviéndome a ese nuevo estado y después es el recongelamiento que llama, que es el estabilizar todo ese cambio. Él habla, hay muchos modelos, este es uno de ellos. Tenemos también el de Kotter, que él habla de los 8 pasos, no sé si a lo mejor habéis oído los 8 pasos de la gestión del cambio de Kotter. Que bueno, es un autor que tiene, americano, tiene cantidad de libros, más de 20 libros en este tema y habla, es especialista en cómo es el proceso de cambio y él de lo que habla es de que tengamos en cuenta todos estos pasos, crear ese sentido de urgencia. Si tú creas un sentido de urgencia de que de verdad es imprescindible hacerlo porque si no vamos a tener resultados negativos, crear ese sentido de urgencia es bueno para que las personas de la organización lo entiendan. Entonces, darles una motivación y decirles que realmente es que hay que hacerlo sí o sí, porque si no puede ser peor. Construir ese equipo, es bueno tener siempre esos agentes del cambio, esas personas que mueven el cambio y que están dispuestas a hacerlo para que muevan al resto de personas, para que sean también embajadores, en cierta manera. Que haya una visión estratégica, que tenga un sentido la visión del cambio hacia esa nueva realidad, reclutar a ese número de personas que entiendan la estrategia, tratar de que esos facilitadores del cambio recluten más personas que estén dispuestas a hacer el cambio, eliminar barreras y detener a los resistentes al cambio, tratar de detener a esos que nos van a obstaculizar el cambio y detectarlos y retenerlos de alguna forma. Presentar éxitos a corto plazo, esto es muy importante porque si no el cambio lo ves como que no llega nunca, entonces ir dándoles a las personas que están implicadas pequeños avances y que vean resultados cortos, eso también forma parte del éxito de la estrategia de cambio. Mantenerlo constantemente, bueno, él dice de forma infatigable, ¿no? Hasta que no esté terminado, no decir ya terminamos, ya acabamos, ya está implantado, o sea, realmente darle la finalidad cuando tenga que ser, pero con esos pequeños éxitos. Eso es importante. Y después, pues que quede ese cambio, que perdure, que se quede en la empresa y que forme parte de la cultura, de la que hablábamos antes, de la cultura empresarial. ¿Vale? Bueno, con toda esta parte yo creo, porque si no vamos a tener más temas también de la parte emocional, que ya la hemos hablado, así que yo creo que avanzo y os dejo solamente la última transparencia para daros las gracias, para que tengáis ahí el teléfono, el correo, la web, ¿qué más tenéis ahí? El LinkedIn, el Facebook, todo lo que queráis lo tenéis ahí para contactar conmigo. Además, con este nombre y apellidos tampoco vais a encontrar más, así que me tenéis muy fácil para meter el nombre en Google. Vale, y nada, yo espero, doy paso si queréis a preguntas que queráis, que tengáis ahí en el chat o que queráis hacer y daros las gracias por aguantar y tendréis la presentación y espero que, bueno, que os haya aportado algo de luz en todo este cambio. Vale. Bueno, muchísimas gracias, Paloma, por la jornada. Lo que comentaba ella, abrimos ese turno de dudas y preguntas, ¿vale? Para que vayáis escribiendo ahí en el chat. Bueno, Paloma, tú también tienes acceso al chat.
Bueno, hacía Sí, gracia la parte que comentabas también del caos y del orden, pues bueno, nos decían, esto va a ser un caos, pero para acabar en un mejor orden. bueno, eso sí, eso también es verdad, ¿eh? Puedes ver el caos y luego dices, espera, a lo mejor no es para tanto, ¿eh? A lo mejor acaba siendo bueno. Bueno, nada, bueno, me dicen por aquí que interesante, pues nada, muchas gracias, eh, todo bien. Ah, mira, hablan del kit este que tenéis, Agradecimiento. ¿no? De todo este kit de digitalización de pymes, que igual es algo complicado enfocarlo, ¿vale? El tema de las grandes empresas, el caos, interesante, me tengo que ir, muy bien. Y bueno, pues nada, vale, pues estupendo. Bueno, sobre todo Eh, agradecimientos y Paloma, yo pues también de nuestra parte agradecerte por la jornada que yo al menos la he sentido muy cercana y muy amena, pero sobre todo agradecerte pues por compartir tu conocimiento y tu experiencia con nosotros, ¿vale? ujú. Y nada, no sé si quieres comentar algo más así por concluir, ya que la gente ya se nos está yendo o ya Sí, se está bueno, pues despidiendo. Pues nada, como os decía antes, que muchísimas gracias a todos, que os voy a mandar la presentación en formato PDF para que la tengáis y bueno, cualquier duda o cualquier cosa que pueda surgir ya, que a lo mejor sean preguntas en las que tengamos que explayarnos un poco más, mandarme un correo electrónico que yo a nivel particular contesto sin problema ninguno, Eso es. ¿vale? Bueno, Sí, no sí, quisiera sí. yo interrumpirte, Paloma, que justo entró una pregunta ahí de estas rezagadas. Nos preguntaba que cómo encaja el tema de recursos humanos analytics y medirlo todo desde la visión de empresa, con el poner a las personas en Claro, el porque centro. sí, porque estamos hablando de herramientas de medición, puramente de medición y de poner a la persona. Yo no lo veo contradictorio. Lo que veo es saber bien utilizar la información. Y lo que comentaba también durante el webinar, esa información que me haga tomar decisiones y que las decisiones me lleven a resultados. O sea, al final es un proceso. Yo veo más toda la parte de análisis de datos en recursos humanos, igual que la gamificación en reclutamiento, hay un asistente ahí, dices tú, ¿qué es? ¿Que se acabaron los entrevistadores? ¿Ya no vamos a hacer entrevistas? No, por supuesto que no. Simplemente te va guiando y hay un momento del proceso en el que, claro, que tienes que tener a la persona enfrente y va a tener que detectar en una entrevista todo lo que busca, ¿no? Pero en este caso, todas las herramientas de HR Analytics de medición que nos sirvan solamente para facilitar el proceso, para extraer datos que realmente sean necesarios y tomar decisiones. Pero la parte humana tiene que estar ahí siempre. No nos van a sustituir los chatbots, no. No lo veo contradictorio. Bueno, cada uno a lo mejor lo ve de una manera, pero de verdad que no lo veo contradictorio. Si se utilizan bien, no lo veo contradictorio. Ya me Bueno, contarás si quieres tu experiencia, de todas formas, por correo electrónico. Si quieres me cuentas tu experiencia, la persona que lo preguntó. eso es. Bueno, Y Paloma debatimos un poco. os Vale, dejaba ahí vale. sus datos de contacto. Sí, También tenéis eso. los nuestros del COIAS, nosotros se lo podemos hacer llegar Claro, porque cada igualmente a empresa es un ella. mundo, entonces cada empresa es Sí. un mundo, entonces, bueno, no todo el mundo encaja en determinadas cosas y a lo mejor tienes que profundizar un poco más. Ujú. Pero gracias por sacar el tema, que es interesante. Muy interesante, sí, señor. Bueno, pues ahora sí, nada, estamos en hora, así que vamos a ir Muy bien. despidiendo, cerrando la jornada. Comentaros que el vídeo de esta jornada estará disponible a lo largo de la semana en nuestro canal de YouTube. Ujú. Y nada, reiterarte las gracias a ti, Paloma, y por supuesto A también a todos los vosotros. participantes que se han conectado hoy. Muy Esperamos bien. que haya sido de vuestro agrado y que hayamos cumplido, pues bueno, con las expectativas, ¿no? de esta jornada. Así que nada, nos vemos en el siguiente webinar de la Muy Oficina de bien. Transformación Digital de COIAS ya en enero. Pero nada, por Sí, nuestra parte eso es todo, así que desearos muy buen día a todos y a ti también, Paloma. muchas gracias y muchas felicidades, felices fiestas a todos. Feliz Navidad, feliz año, todas esas cosas. Que Todo. lo disfrutéis y que Igualmente, descanséis. igualmente a Vale. todos. Un Un saludo. abrazo. Muchas gracias. Adiós. Adiós.